Muy buenas tardes, muchachos. Aquí les voy a dejar un video para que ustedes tengan una ayuda en la parte de donde tienen que hacer el ranking de los top 10 y ese tipo de cosas. Y cómo lo pueden mostrar. Primero, este es un modelo que ustedes ya conocen. Es un modelo donde tenemos unas ventas, ¿cierto? Es el modelo sumarizar. Ahora yo eso está ahí, les mando por o bueno, tienen la posibilidad de verlo. Eso está en la página de Moodle donde tenemos unas ventas, tenemos unos productos y un vendedor. Entonces, vamos a crear básicamente lo que siempre hemos hecho. Vamos a especificar unos datos para hacer una tabla de dimensiones. Entonces, acá le digo de, simplemente esta tabla es para tener un valor ahí y a esta tabla le voy a poner un nombre que se llama medidas. Una vez creada la tabla medidas, esperemos a que la acabe de crear el Power BI, vamos a crear una medida sencilla, que es aquí, nueva medida. Y va a ser simplemente la suma de las ventas. Esto le decimos aquí sum, le decimos suma o total ventas más bien, total ventas igual a sum de F ventas, total ventas. Enter. Entonces tenemos aquí ya nuestra medida y con base en esa medida, por ejemplo, vamos a crear nuestro ranking de valores. Para que esta tabla de medidas quede siempre en la parte de arriba, le decimos dos puntos aquí a la columna, que la identificamos porque tiene ese símbolo de sumatoria. Le decimos acá ocultar y ya nos queda total venta. Entonces vamos a utilizar la función ranking. La función ranking la tengo por acá. ¿Listo? Miren el ejemplo que nos dan. Nos dice rank X, all products, suma y una medida, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un ranking para por ejemplo, para los productos basado en las ventas de cada producto, ¿sí? Entonces, acá yo voy a crear una medida sencilla. Le decimos nueva medida. Ya voy a utilizar la medida que existe. En este caso, voy a crear una medida que se llama ranking prod igual a rank X. ¿Y por qué rank X? Porque eh, va a ser una iteración en una tabla, que es la tabla de productos. ¿Por qué le ponemos el all? Para que cuando utilicemos, por ejemplo, los productos dentro de una matriz, por ejemplo, que es donde queremos hacer el informe, eh, la fórmula se olvide de los filtros externos y utilice el filtro de productos. ¿Listo? Entonces le digo aquí all producto, cierro paréntesis, coma, ¿cuál es la expresión que voy a utilizar? Voy a decirle que utilice total ventas, coma, no voy a poner ningún valor ahí, simplemente voy a decir ASC, perdón, DSC, descendente. ¿Por qué descendente? Porque quiero que sea la venta de mayor valor, sea la que tenga el ranking más bajo. Es decir, el uno va a ser la que más vende, el 2 la que siguiente que menos vende y así sucesivamente. Entonces oprimo la tecla Enter y ya tengo el rank X. Si lo vemos en en la matriz, agregamos una matriz acá. Como ya tenemos las relaciones aquí, en las matrices simplemente tenemos que mandar, por ejemplo, los productos o las categorías o lo que sea que mandemos a una matriz y eso va a hacer que la medida por medio del contexto de filtrado cambie o los valores cambien. Entonces, por ejemplo, aquí en producto, voy a arrastrar a las filas el producto, entonces me aparecen los productos aquí. Voy a arrastrar el total de ventas, que son los valores acá. Yo lo ordeno, por ejemplo, de mayor a menor y si miramos el ranking, nos queda este que es el que más vende y este es el que menos se vende, porque esa es la fórmula que estamos haciendo. ¿Qué sucede si yo a esta matriz en estas filas le agrego, por ejemplo, el vendedor? Arrastro aquí, vendedor. Entonces, y pongo, sí, vendedor está en la parte de abajo. Aplico esto, o sea, abro esta ventana donde dice Lucy, que es el vendedor que más vendió, ¿sí?
porque está ordenado de mayor ventas a menor ventas. Aquí nos ayudamos de la matriz como tal, de la función o de la funcionalidad de la matriz. Entonces nos aparece aquí el primer producto que vendió Lucy, que fue Dino, y así sucesivamente. Luego por acá, si abrimos a Victoria, nos aparece también Dino porque es el que más vende, ¿cierto? Si abrimos aquí Beman, también aparece Dino, pero si miramos, por ejemplo, el tercer producto, ¿sí? De este es Dino 2. Uno podría decir, no, pues es que lo está ordenando igual. No, miren que aquí lo está ordenando. El tercero, el primero y el segundo son los mejores productos en general, son estos dos. Y este producto, ¿sí? Es el que aparece como tercero en el primer caso de la vendedora que más vende. Pero en el caso de la segunda vendedora, miren que este de aquí dice Dino 2 aparece en esta posición y Gain 4 es el que aparece en esta posición. Entonces está ordenándolos dependiendo del tamaño de la venta y obviamente aquí me van a aparecer estos valores que es el ranking. Pero entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para que solamente me aparezcan los 5 primeros, los 10 primeros en esa matriz? ¿Ya? Entonces, podría uno utilizar el método aquí, ¿sí? Donde le dijera que el ranking de producto sea menor que 5, ¿sí? Acá le digo esto, aplicar filtro, ¿ya? Y entonces el problema está en que, miren que cuando yo lo ordeno de mayor a menor, aquí lo que pasa es que esto no me queda como yo quiero, porque al yo quitarlos que sean menores a 5, él hace un filtro total sobre tanto las ventas como sobre el vendedor. Ya la máxima vendedora no es Victoria, sino que es otro vendedor. Entonces este filtro no nos sirve. ¿Listo? Entonces borramos ese filtro ahí. Entonces lo que hacemos es crear una medida que dependa de un valor que nosotros le vamos a dar del número, del ranking que le queremos dar o el top que queremos darle. Entonces, lo primero es crear un parámetro. Entonces, yo le digo aquí en modelación, le digo parámetro, le voy a decir parámetro, le voy a decir top val. Le voy a decir que mínimo sea, digamos, 3 y máximo sea 10. ¿Listo? Para que, por ejemplo, lo mínimo que podemos poner ahí en un informe son los 3 primeros. Aunque podrían ponerlo desde 1 si fuera lo que yo quisiera. Cuando hago clic en aceptar, él me crea aquí una tabla que se llama TopVal y una medida que dice Selected Value TopVal. Cuando yo creo este parámetro, si yo me voy aquí a la tabla, él lo que hizo fue crear una lista de valores que van desde 3 hasta 10. Entonces él simplemente cuando yo le digo Selected Value y pongo el 3, entonces esa medida bota como resultado 3, 4, eso es lo que hace esto aquí. Cuando yo hago clic acá, miren que él aumenta o disminuye el valor. Lo siguiente que voy a hacer en este punto, listo, voy a poner un poquito más pequeño, es crear una medida que me establezca cuáles de estos son visibles, ¿sí? Entonces yo voy a crear una medida, una condicional que determine que dado el ranking de producto, sean visibles solamente los que sean, si por ejemplo el valor del ranking es mayor al valor top value, no va a ser visible. Si no es mayor, entonces va a ser visible. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente con un 1 y un 0. Yo voy a decir acá clic derecho, nueva medida, me pongo aquí visible, igual, le digo if, el caso de esto, ranking, la medida, ranking prot es mayor a, miro la medida que se llama valor top val, que es esa medida que generó el nuevo parámetro que hicimos. Si eso es verdad, entonces ponemos un 0, si no, ponemos un 1. ¿Listo? Oprimimos la tecla Enter y ya creamos nuestra medida. Esa medida, simplemente a manera de visualización, por ahora al final no la vamos a tener que utilizar. Voy a ponerla aquí en esta matriz. ¿Listo? Miren que aquí los primeros 3 aparecen con 0, ¿sí? Luego, luego en la siguiente vendedor los primeros 3 aparecen, pero los primeros 3 aparecen con un 1, a partir de 3 aparecen con un 0. Si yo aumento, por ejemplo, aquí
a 4, él actualiza y me pone el cuarto aparece con un 1. Y luego por acá voy a poner, por ejemplo, 7 y hasta el séptimo me aparece con un 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? En el visual, le digo, en donde dice visible, en el espacio donde dice visible, le voy a decir, ¿sabe qué? Debe ser diferente o no es 0. Y hago clic en aplicar filtro. Entonces, ¿qué me quedan? Solamente los que aparecen aquí con un 1. Entonces, si yo lo bajo, por ejemplo, al 4, entonces me van a aparecer solamente los 4 primeros de cada vendedor. ¿Ya? Luego, por ejemplo, aquí los 4 primeros de cada vendedor, los 4 primeros de cada vendedor, los 4 primeros de cada vendedor, porque son los que están visibles. Si yo, por ejemplo, le aumento a 5, ya aparecen los 5 primeros. Entonces uno dirá, bueno, ¿y esto yo dejo esas columnas ahí? No, ya una vez tengo esa lógica creada, puedo quitar el visible y el ranking de producto, ¿listo? Y ahí ya cuando yo, por ejemplo, me vuelvo aquí a 3, él ajusta el informe a 3 y funciona con otras medidas, ¿ya? La única cuestión es que cuando yo ordeno, aquí estoy ordenando por ventas, ¿ya? Si yo ordeno, por ejemplo, por unidades, entonces va a haber un cambio, ¿sí? Por ejemplo, acá, y el ranking pues será un poco diferente. Si quiero trabajar con un ranking de unidades, pues entonces tengo que hacer el ranking de unidades para cada vendedor o para cada producto, si fuese el caso. Pero igual la puedo meter dentro de esto, puedo crear una nueva medida, ¿listo? Y digo acá unidades, unidades vendidas igual a sum de la columna F ventas unidades. Cierro paréntesis, enter. Listo. Y esta unidades vendidas la puedo arrastrar acá. Y él igual me va a decir cuántas unidades vendí de este, cuántas unidades vendí de este y cuántas vendí de este. Del que más se vendieron 72. Del que siguiente que más se vendió en términos de dinero fue este. Y este que a pesar de que se vendió menos en dinero, se vendieron más unidades. Ya, no necesariamente el ranking va a ser el mismo. Si yo ordeno aquí por unidades vendidas, ¿listo? Miren que aquí ya cambia este orden, ¿ya? Entonces habría que trabajar con un ranking diferente. Pero como estamos trabajando con el ranking de ventas, entonces aquí ya tengo estas unidades, ¿listo? ¿Ya? Acá le voy a decir, muéstreme este valor, ¿sí? Y acá, por ejemplo, de los 6 primeros, aquí yo, por ejemplo, miren que tengo el que más vendió 6, por ejemplo, o de los 10 principales productos, aquí aparece Victoria, aquí aparece Lucy, aquí aparece eso. También uno podría dejar este valor de top val, ¿listo? Como algo fijo en la medida. Por ejemplo, aquí en visible, en vez de decirle top val, le podrían poner 10 para que aparezcan siempre los 10. ¿Listo? Entonces, este sería el video que les quiero mandar para que se puedan ayudar con el informe que tienen en la parte de lo que es el cubrimiento, los 10 primeros, los 10 primeros, los 10 principales proveedores, con los 10 principales productos de cada proveedor y poderlos ordenar. Entonces, espero les sirva, que tengan una feliz tarde.